Bienvenidos al vídeo número 6 del curso de estadística para mayores de 25 años, que hoy tratará sobre la moda, pero esta vez con datos agrupados. Si en los dos vídeos anteriores vimos la moda con datos, o en el vídeo anterior vimos la moda con datos desagregados y con datos agregados, ahora la veremos con datos agrupados. Bien. ¿Cómo se trata la moda con datos agrupados? Bueno, en principio esto lo vamos a ver con un ejemplo, será el ejemplo número 13, que es un ejemplo que dice que en una fábrica de cojinetes se hace un estudio de su peso y se pesan 200 cojinetes y se recogen los datos de manera agrupada, es decir, en intervalos, en una tabla, que la vamos a enseñar ahora. Y lo que nos piden es calcular la moda. Fijaos que también nos pueden pedir calcular el peso que tiene más frecuencia, el peso que se da más a menudo. Sería también lo mismo, sería calcular la moda. Vamos a ver los datos, aquí tenemos los datos. Esto quiere decir, la primera fila quiere decir que cojinetes que pesan entre 200 y 205 gramos hay 14, entre 205 y 210 hay 18, entre 210, 215 y 45, etc. Y total, las frecuencias tienen que sumar los 200 cojinetes. Bien, ¿la idea cuál es? La idea es buscar, como siempre, cuál es la frecuencia máxima. ¿Dónde está la frecuencia máxima? Y la tenemos aquí, en este 71. Recordad que esto es una frecuencia, no es la moda. Para coger la moda hay que venir a la columna de las X y buscar el valor de X que le corresponde. El problema que nos encontramos es que no hay un solo valor de X, sino que hay muchos. Fijaos que aquí nos dice que están todos los cojinetes que pesan entre 215 y 220 gramos. Por lo tanto, no hay uno solo y no sé qué X coger. De hecho, hay muchos, porque es 215,1, 215,2, 215, etc. Bien. A esta fila donde está la frecuencia máxima, esta frecuencia máxima, le vamos a llamar fila modal, porque es donde está la moda. En este caso la fila número 4, y como hemos dicho, si nos vamos a la columna de la izquierda a buscar la X que le corresponde, hay varias. ¿Y cuál de ellas es la buena? Entre el 215 y 220, ¿cuál es la buena? Bien, para ello se utiliza una fórmula, esta fórmula de aquí, que aunque a vosotros os parecerá como primera fórmula que planteamos aquí una fórmula compleja, en realidad, y esta ya es simplificada, la fórmula original es más compleja. Bien, es importante señalar que este 4 va a jugar un papel importante que ahora señalaremos. La fila modal, el número de la fila modal es importante, porque va a significar todas las Is que aparecen en la fórmula, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, van a tener relación con este 4 de la fila modal. Lo explicaremos con más calma en la diapositiva siguiente. Bien, y vamos a ver también qué significa cada letra de esta fórmula. Aquí tenemos la fórmula. La primera cosa que tenemos que plantearnos, esta I hemos dicho que será un 4. Esta I también será un 4, pero le tenemos que sumar 1, por lo tanto se va a convertir en un 5. Esto será un 5. Esto será 4 menos 1, 3, y esto, como es directamente una I, pues será un 4. Es decir, que nuestra fórmula quedará escrita de esta manera ahora. Bien, ahora vamos a ver qué valores tienen cada uno de estos números, de estas letras. Vamos a empezar por ver qué significa esta L4. Vamos a utilizar, como utilizamos hasta ahora, el color rojo. ¿Qué es esta L4? Esta L4 quiere decir el límite inferior de la fila 4, el límite inferior del intervalo. El intervalo va entre 215 y entre 220, estamos en la fila 4. Entonces, ¿cuál es el valor más bajo, el límite inferior de este intervalo? Pues el 215. Este será el valor de L4. Aquí lo tenemos. Vamos a ver ahora que lo vamos a cambiar de color para que sea un poquito más claro. Vamos a coger el color verde y vamos a ver qué es este N4 más 1, o sea, la fila modal más 1, es decir, la siguiente. Pues en principio es una N minúscula que están en esta columna y estamos en la fila 4 más 1, que es la 5, estamos aquí, por lo tanto estamos hablando de este 30. Este valor N4 más 1 es 30. Fijaos que es el mismo que tenemos aquí abajo, por lo tanto esto va a ser exactamente lo mismo.
vamos a seguir. Ahora nos pide que, voy a cambiar de color de nuevo para que quede todo más claro. Vamos a poner un color, por ejemplo, azul. Bien, vamos a hablar de este N4 menos 1, o sea, la fila modal menos 1 es la fila 3. ¿Qué es esta N3? Pues de nuevo venimos a esta columna que es donde están las Ns minúsculas y nos vamos a la fila 3 que es este de aquí. Y este es el valor que buscamos aquí, que será 45. Y aquí lo tenemos. Y finalmente, el último valor que nos aparece en la fórmula, lo vamos a poner de color lila, por ejemplo, que es este valor A4. A4, fijaos que como hay un 4 aquí, se refiere a la fila modal. Pero ¿qué es esta? Es el valor que hay entre este 215, y este 220. Es decir, 200 se hace la resta de este menos este, da 5. Por lo tanto, fijaos que esta 4 es 5. Es la distancia que hay entre el 215 y el 220. Y repito, se hace restando el más grande, que es 220 menos 215. Ahora ya tenemos todos los valores. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues hay que hacer la operación. Importantísimo. Lo que voy a decir ahora es súper importante porque si no os vais a equivocar. Siempre que hay una fracción, lo escribo aquí abajo, siempre que hay una fracción, tenemos que tener en cuenta que si aquí hay una operación, un número, una operación, por ejemplo, una suma, y otro número, siempre se considera que primero hay que resolver esta operación. Y abajo lo mismo, si hay un número, menos o más, da lo mismo, un número, primero hay que resolver esta operación antes de hacer esta división de aquí. Por lo tanto, resolvemos primero lo que hay arriba de la fracción, que se llama numerador, resolvemos luego las operaciones que hay abajo y después se hace la división. Esto en la calculadora podéis poner estos paréntesis que acabo de escribir y ya está. Entonces aquí en la calculadora habría que poner un paréntesis que va entre aquí y aquí. Bien, limpio esto, hecha esta aclaración, limpio esto, a ver si puedo. Ahora. Borro ya todas las marcas, todo lo que he escrito. Bien, ahora cuando este resultado lo ponemos aquí, fijaos, el 30 y el 45 lo hemos sumado, da 75, y si hacemos esta operación la podemos poner tal cual en la calculadora, esto da 217. Y esta es la moda, 217. Importante, la moda siempre tiene que estar en el intervalo de la fila modal, o sea, en este intervalo de aquí. Si nos ha salido 217, que está entre 215 y 220. Si nos hubiera salido 230, no estaríamos en ese intervalo. Por lo tanto, algún error hubiéramos cometido. Segunda cosa, puede ocurrir que la fila modal sea esta. Claro, si hacemos esta la fila modal, cuando miremos la n de la fila anterior, aquí la n de la fila anterior, claro, aquí no hay fila. ¿Qué se hace? Se pone un 0. Esto sería 0. Y también puede ocurrir lo mismo cuando la fila modal es esta última. Claro, si nosotros intentamos coger la n de la fila siguiente, perdón, aquí, la n de la fila siguiente y la n de la fila siguiente, claro, aquí no hay nada en la fila siguiente, esto ya no hay n's, esto es un valor de n mayúscula. ¿Qué se coge? Se coge un 0. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir y vamos a ver otro caso. ¿Qué pasa cuando hay varias frecuencias máximas en una distribución de datos agrupados? Bien, pues sencillamente imaginemos que en esta misma fábrica se toma otra muestra y nos piden encontrar la moda. Bien, pues aquí tenemos los nuevos datos, ahora hay 226 cojinetes. ¿Y qué hay que hacer? Pues primero, aquí vemos que hay dos valores máximos de la frecuencia, por lo tanto, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho, pero para las dos filas, porque habrá dos modas. Alguien podría pensar, hombre, como son filas que están seguidas la una de la otra, se puede hacer la media. No, porque aquí nos puede salir un valor de 211 y aquí un valor de 217, por ejemplo. Y el 211 y el 217 no están seguidos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Aplicar la fórmula de antes y vamos a aplicarla para la primera moda, para la fila 3. Fijaos,
Esto sería límite inferior, estoy aquí, límite inferior de la fila 3, 210. Valor de la n de la fila siguiente. N de la fila siguiente es 71. Esta es la fila 3, pues la n de la fila 4 es 71. Aquí la tenemos. Después, esta se repite, por lo tanto, la ponemos aquí. N de la fila anterior. N de la fila anterior será n de la fila 2, es 18. La amplitud del intervalo entre 210 y 215 es 5. Y aquí lo tenemos. Si hacemos estas operaciones, esto da, recordad que aquí hay que poner un paréntesis súper importante en la calculadora, da 989. Esta sería la primera moda. Voy a limpiar todo esto para que sea más fácil entender lo que voy a hacer ahora. Vamos a ver cómo calculamos la segunda moda. Pues la segunda moda habría que aplicar la misma fórmula, pero en este caso estamos hablando de fila modal la 4. Por lo tanto, ¿cuál es el límite inferior de la 4? 215, es lo que he puesto aquí. ¿Cuál es el valor de la n de la fila siguiente? 30, es lo que he puesto aquí y lo que he puesto aquí, que también aparece aquí abajo. ¿Cuál es el valor de la n de la fila anterior? Pues el valor de la n de la fila anterior justamente es 71. Por lo tanto, este 71 es el que pongo aquí. ¿Cuál es la amplitud de este intervalo? Pues entre 215 y 220 van 5 otra vez. Y si hago estas operaciones, esto, recordad que aquí va un paréntesis en la calculadora, ¿de acuerdo? Esto da 216,485. Bien, por último, vamos a hacer un caso muy especial en el que los intervalos no tienen la misma amplitud y esto hay que tratarlo de una manera diferente. Vamos a ver cómo se trata. Imaginemos que en una carretera hay árboles plantados a un lado o a otro, a los dos, da lo mismo, aquí a un lado. Se cuentan los árboles en cada uno de los 93 tramos existentes y los datos que se obtienen son los siguientes. Entre 0 y 20 árboles hay en 20 tramos esta cantidad de árboles. En 12 tramos hay entre 20 y 30 árboles. En 22 tramos hay entre 30 y 55. Y podríamos seguir así. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde? Pues hasta sumar los 93 tramos. Bien, ¿qué habrá que hacer aquí? Pues habrá que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora, que es aplicar la fórmula puesto que estamos en intervalos. ¿Qué fórmula hay que aplicar? Pues en principio parece ser que la de la moda, pero pasa una cosa diferente. Fijaos en un detalle que no hemos visto. ¿Cuál es la amplitud de este intervalo? Los voy a escribir aquí la amplitud de los intervalos y vais a ver qué va a ocurrir. Lo pongo en rojo y la pluma. Fijaos, la amplitud de este intervalo de 0 a 20 van 20. De 20 a 30 van 10. De 30 a 55 van 25. De 55 a 75 van 20. De 75 a 80 van 5. Y de 80 a 90 van 10. O sea, hay muchos intervalos que no son iguales. Concretamente, de hecho, solo hay dos iguales, el 20 y el 20, y otros dos, el 10 y el 10. Los demás son todos diferentes. Entonces, en este caso no se puede aplicar la fórmula de la moda, esta que acabamos de escribir antes, sino que previamente hay que dar un paso, que es calcular lo que se llama la altura. Esta altura, que es como una densidad de frecuencia, es esta HI que pongo aquí. ¿Cómo la calculamos? Pues la calcularemos con esta formulita. La voy a explicar con detalle en la diapositiva siguiente. Aquí tenemos la carretera, la fórmula y vamos a ver cómo la aplicamos. Bueno, primero vamos a poner aquí la HI. Fijaos, este valor de aquí, vamos a calcular este valor de aquí. Este valor de aquí será NI, N de esta fila, por lo tanto es 20. ¿Dividido por qué? Por el intervalo. La amplitud de este intervalo, recordad que la A es amplitud del intervalo, que es entre 20 y 0, van 20. Por lo tanto será 20 entre 20, 1. En este caso, ¿cuál será la HI? La HI será la N de esta fila
12, dividido por la amplitud de este intervalo, que es 10. Entre 30 y 20, o entre 20 y 30 van 10. Por lo tanto, 12 entre 10, 1,2. Vamos a ver cuánto da. 1,2. La siguiente será 22 entre, de aquí a aquí van 25. Esto da 0,88. 14 entre, de aquí a aquí van 20. 14 entre 20, 0,7. Siguiente. 10 entre, el intervalo aquí es 5. Fijaos, da 2. Y finalmente, 15 entre 10, que hay de distancia aquí, esto da 1,5. Por lo tanto, fijaos lo que ocurre. Si nos podía parecer, si mirábamos las n's, que la fila modal era esta, porque aquí hay un 22, que es el número más alto de todos los que hay en esta columna, ahora nos damos cuenta que la más alta es esta. ¿De acuerdo? Cuando miramos las alturas, se llaman las alturas o estas densidades de frecuencia. Bien, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Pues aplicar la misma fórmula de antes, pero donde ponía una n minúscula, ahora hay que poner una h. Y coger esta columna en lugar de la de las n's. Y vamos a aplicarlo. Bien, la columna de la fila modal es la número 5. Es esta de aquí, por lo tanto, la número 5. Bien, pues empezamos a aplicar los valores. L5 será, L5, donde lo tenemos, es 75, el valor inferior del intervalo. La frecuencia siguiente, fijaos que esta es la altura siguiente. La altura siguiente es la de la fila 6, 1,5. Estamos en esta columna, alturas, 1,5. Es lo mismo que abajo, por lo tanto esto ya no lo cambiamos. La fila anterior, la h de la fila anterior. La fila anterior es esta, la h es 0,7, por lo tanto aquí tenemos el 0,7. Y finalmente hay que multiplicarlo por la amplitud del intervalo. Este intervalo que va de 75 a 80 son 5 la amplitud del intervalo. Y si hacemos estos cálculos, esto da 78,409. Como veis, en este caso nos hemos dado cuenta de que ha habido intervalos de diferente amplitud y nos ha obligado a trabajar no con la n minúscula, no con las frecuencias absolutas, sino con esta densidad de frecuencia que se llama altura. Las dos cosas son válidas, pero lo más correcto es altura. Y bien, aquí acaba este vídeo. En la descripción, como siempre, os voy a dejar enunciados de problemas, también las soluciones. Además, os voy a dejar, como siempre, el correo electrónico por si me queréis contactar en privado. Y hay gente que me ha contactado a través de los comentarios. Perfecto, no hay ningún problema. Pero si hubiera muchos comentarios, incluso mejor por hacerlo por correo electrónico para evitar ensuciar los comentarios. Ensuciar en el sentido de que haya muchos y cuesten de leer. Y bueno, ahí me podéis hacer, como siempre, sugerencias, podéis hacer algún comentario, lo que os parezca que tengáis que hacer. Nos vemos en el vídeo número 7. Hasta entonces, saludos a todo el mundo.